tenemos bien claro que el matrimonio es un sacramento y que es algo que se respeta. Bueno, pues la vocación es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, por eso es importante aprender a discernir. Señor, sabemos que todo bien viene de ti, y sin tu bendición no puede haber amor, paz y todo tipo de bienestar. Muy buenos días, hermanos, gracias por estar con nosotros. Les saludan sus hermanos Gaby y Héctor, de Edificados. Gracias por estar este jueves, ya 15 o 16 de febrero. 16 de febrero, perdón. 16. 16 de febrero del 2023. Gracias por hacernos el favor de su preferencia y de su presencia aquí frente a Radio San Juan Diego. El día de hoy con un tema bien controversial, pero bien bonito, un tema que a muchos de nosotros nos ha causado hasta cierto punto extrañez, preguntas, interrogantes, y que pues no tenemos bien definido qué es. Yo me atrevería a decir que prácticamente la palabra ni siquiera la conocemos. Así es, y estamos obligados como cristianos católicos a conocer este tema. La apologética. Instruye a tu familia. Esto más que nada nos va a ayudar a defender nuestra fe. Nosotros hoy vamos a dotarlos con algunos conceptos básicos y algunas ideas para poder defender tu fe frente a esos hermanos protestantes que a veces nos encontramos en la calle, y que bueno, nosotros debemos estar firmes siempre en esa confianza espiritual, en esa confianza en nuestra Santa Virgen, en nuestra Santa Iglesia Católica, en nuestro Padre Dios. Vamos a dar inicio con una oración que me encanta, oración universal. Así es, hermanos. Creo en ti, Señor, pero ayúdame a creer más con firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a esperar con más confianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a amarte más ardientemente. Estoy arrepentido, pero ayúdame a tener mayor dolor. Te adoro, Señor, porque eres mi Creador, y te anhelo porque eres mi último fin. Te alabo porque no te cansas de hacer el bien, y me refugio en ti, porque tú eres mi protector. Que tu sabiduría, Señor, me dirija y tu justicia me reprima. Que tu misericordia me consuele y tu poder me defienda. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos para que se dirijan a ti. Te ofrezco mis palabras para que hablen de ti. Te ofrezco mis obras para que todo lo haga por ti. Te ofrezco mis penas para que las sufra por ti. Todo aquello que quieres tú, Señor, lo quiero yo. Precisamente porque lo quieres tú, quiero que lo quieras tú, y durante todo el tiempo que lo quieras tú. Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que inflames mi voluntad, que purifiques mi corazón y santifiques mi alma. Ayúdame a apartarme de mis pasadas iniquidades, a rechazar las tentaciones futuras, a vencer mis inclinaciones al mal y a cultivar las virtudes necesarias. Concédeme, Dios de bondad, amor a ti, negación de mí, celo por el prójimo y desprecio a lo mundano. Dame tu gracia para ser obediente con mis superiores, ser comprensivo con mis inferiores, saber aconsejar a mis amigos y perdonar a mis enemigos. Que venza la sensualidad con la mortificación, con generosidad la avaricia, con bondad la ira, con fervor la tibieza. Que sepa yo tener prudencia, Señor, al aconsejar, valor frente a los peligros, paciencia en las dificultades, humildad en la prosperidad. Concédeme, Señor, atención al orar, sobriedad al comer, responsabilidad en mi trabajo y firmeza en mis propósitos. Ayúdame a conservar la pureza de mi alma, a ser modesto en mis actitudes, ejemplar en mis conservaciones y a llevar una vida ordenada. Concédeme tu ayuda para dominar mis instintos, para fomentar en mí tu vida de gracia,
para cumplir tus mandamientos y obtener la salvación. Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno, la grandeza de lo divino, la brevedad de esta vida y la eternidad de la futura. Concédeme, Señor, una buena preparación para la muerte y un santo temor al juicio, para librarme del infierno y alcanzar el paraíso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar inicio a este programa. Daremos inicio, como les había platicado hace un momento. Apologética es un concepto que prácticamente absolutamente nadie maneja. O yo, por ejemplo, hasta hace poco lo empecé a familiarizarme con él. Tenemos que la apologética es la disciplina teológica para conocer la belleza de nuestra fe. Esta disciplina teológica es practicada básicamente desde el inicio de la Iglesia, porque encontramos varias acusaciones injustas. Lo encontramos precisamente con los judíos desde el inicio de que Jesús instituyó la Iglesia, y pues tenemos un carácter de defensa, ¿no? Siempre a creer de una manera firme en nuestra fe. Así es, hermanos. Según el diccionario dice, la apologética es la parte de la teología que tiene por objeto defender la religión católica contra los ataques de sus adversarios. Recordemos, hermanos, que nosotros como cristianos católicos, que bendito sea Dios somos mayoría, pues hemos estado siendo muy atacados por estas sectas nuevas que han estado surgiendo, precisamente porque no entienden y no saben defender su propia religión. Nos encontramos con que la mayoría de los hermanos católicos que han abandonado nuestra religión y se han ido a estas sectas, es precisamente por ignorancia, es precisamente por desconocimiento. El tema de hoy es apologética, instruye a tu familia. ¿Qué queremos darte el día de hoy mediante este programa, mediante esta hora que vamos a estar frente a estos micrófonos? Queremos decirte a ti, padre de familia, a ti, madre de familia, que es importante que le hables de la apologética a tus hijos, que los enseñes a defender su religión católica, pero con bases. Tenemos que la religión católica, además de ser una de las más atacadas, también es la única religión que basa todas y cada una de las enseñanzas que tiene en la historia precisamente, y también en documentos que tienen fundamentos. Recordemos, hermanos, que hay muchas sectas que nacen precisamente por hermanos que han decidido separarse por envidia, por querer crear su propia iglesia y por situaciones que desgraciadamente a ellos en ese momento les funcionan, pero empiezan a encontrar o a buscar, encontrando desgraciadamente hermanos que empiezan a comulgar con ellos, y entonces abusan de la ignorancia de nuestros hermanos al no saber defender la religión, y es por ello que toman la decisión de irse. Es preocupante, hermanos, que muchos de ellos dan testimonio y dicen, es que yo era católico y Dios no me escuchaba, es que yo era católico y me iba muy mal. No es así, y nada tiene que ver que haya sido católico. Más bien lo que tiene que ver es que nunca conociste tu religión católica, nunca ahondaste más en el tema, nunca te interesaste por acudir a los cursos bíblicos, por acercarte a algún grupo parroquial, y desgraciadamente por ignorancia, por desconocimiento, ahora estás en una secta en donde te están vendiendo un Dios a tu forma, a tu manera, a lo que tú estás necesitando en razón a lo que sientes, en razón a lo que estás viviendo. Desgraciadamente estas sectas juegan con el dolor de la gente y los hacen creer que están de su lado y les dan a tole con el dedo. Es como aquel novio que le promete a su oye, mi amor, te voy a amar toda la vida, y el 14 de febrero, mira, te voy a dar esto y esto, y entonces le digo lo que ella quiere escuchar, y en realidad, pues, ni siquiera tengo
los medios para lograr darle lo que le estoy prometiendo. Y entonces todo queda en una promesa. Es un ejemplo burdo, pero desgraciadamente a eso nos enfrentamos. Ya lo decía Gaby al inicio del programa, ¿cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado o no hemos experimentado en nuestra vida diaria que los domingos van y nos tocan la puerta desde muy temprano y cuando abrimos nos piden que les regalemos unos minutos, que nos van a regalar un folleto, que nos van a hablar de la palabra de Dios y la mayoría de las veces cerramos la puerta y decimos no tengo tiempo? Pero en algunas veces te invitan y te dicen, mira, no tiene nada de malo, vamos a hablar de Dios, acompáñanos. Desde mi punto de vista, desde lo que nosotros como matrimonio hemos experimentado, les decimos, hermanos, sí es importante, de verdad, primero conocer nuestra religión católica, informarnos, fundamentarnos para poder ir a escuchar a ellos y entonces ver si lo que nos están diciendo, si lo que nos están vendiendo tiene un fundamento y si ese fundamento es verídico y puede ser comprobable, porque desgraciadamente nos atrevemos a ir con estos hermanos separados, pero no tenemos ni siquiera el conocimiento de nuestra propia religión, de la religión con la que nacimos, con la que crecimos, hermanos. Entonces sí es bien preocupante. Le voy a ceder la palabra a Gaby porque ya habló demasiado. Yo no tengo problema. Entonces, vamos a ir desmenuzando. Este es el objeto del programa el día de hoy y espero se queden con nosotros. Les recuerdo, estamos en vivo. Si quieren compartirnos con sus amigos, con sus amistades, háganlo, por favor. Y bueno, retomando un poco lo que ser cristiano representa, las personalidades que han llegado a ser santos es porque han muerto por compartir esa verdad. La verdad en todo momento ha sido Jesucristo. Algunos de nuestros apóstoles han muerto mártires y esto es algo que es súper loable porque en todo momento están defendiendo el evangelio. Lamentablemente han sido hombres que han hecho frente a graves peligros. Todos nuestros santos mártires han pasado por algunas dificultades y es por eso que hoy día son santos. Y bueno, nosotros también tenemos que instruir a nuestros hijos para que ellos tengan algunas herramientas para identificar a todas esas personas que aparte de ser hermanos separados o que profesan una religión distinta a nosotros, han rechazado por completo el evangelio, que es cuando nos topamos con el ateísmo, que es en realidad a lo que podrías temerle. En mi experiencia personal, en alguna ocasión, estando en la universidad, yo le preguntaba a mi maestra, bueno, ¿y cómo puedo hacer? Yo de profesión soy contadora. Y le decía a mi maestra, ¿cómo puedo hacer que no me metan en problemas fiscales, no? Hablando legalmente, que no me vayan a encerrar por algún desvío o malversación de fondos. Por eso se buscó un marido abogado. Sí. Y ella me decía, léete la fiscoagenda. Y yo me quedé así como de, ay, qué mala onda, ¿no? Pues de la misma manera nosotros, aquí te vamos a decir, léete el catecismo de la Iglesia Católica. Así es. Todos y cada uno de sus numerales están bien nutridos de cosas, de herramientas, de sentido que te pueden ayudar a darle una respuesta a tus hijos. Lo decía también el padre Arturo en alguno de sus cafés católicos. ¿Qué pregunta tienes? Vete al índice, checas tu duda y sin problema le respondes a tus pequeños, porque muchas veces tú estás lavando trastes, te tocan la puerta el hermano separado. Por favor, atiende, hijito, que ya tienen cierta edad, pueden abrir la puerta o atender a las personas que llaman, y los envuelven en una serie de argumentos que hacen que tu pequeño dude, y eso no se vale. Es por eso que tenemos que estar bien atentos a lo que nosotros les comunicamos y hacer que ellos también esas dudas que tienen con respecto a su religión, tú puedas enfrentarlas de una manera inteligente. No sin antes advertirles que hablar de Dios es hablar de un misterio hermoso, divino, pero que a lo mejor nuestra mente, que es finita, no va a poder llegar a comprender algo que es infinito, algo que no tiene fin. Pero bueno, hablando específicamente de lo que nos señala Gaby,
en este tema vamos a hablar de estas verdades fundamentales del catolicismo. El primero, la existencia de Dios. El segundo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercero, la autoridad divina de la Iglesia Católica. Recordemos, y haciendo mención del Catecismo de la Iglesia Católica, en su primer capítulo, establece que el hombre es capaz de Dios. Es decir, desde que el hombre empieza con esta capacidad de raciocinio, se pregunta, ¿quién es Dios? Inmediatamente busca satisfacer esa pregunta con una respuesta, y se va a encontrar con que en casa le van a dar una respuesta, en la escuela le van a dar otra completamente diferente, y le van a hablar sobre el origen desde otro punto de vista, desde un punto de vista incluso risorio. ¿Por qué es risorio? Porque son respuestas ilógicas. Así es. Y entonces, a lo largo de nuestra vida, así como nos vamos desarrollando, aparentemente nuestro intelecto se tiene que ir desarrollando y nos vamos llenando, desgraciadamente, de información falsa que nos lleva a un lugar sin salida. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo de vista el objetivo. Y el objetivo al final de ese camino es encontrar a Dios. ¿Cuántos de nosotros, como hijos, como padres, como hermanos, nos hemos separado y hemos perdido de vista el objetivo? Y el objetivo en todo momento es conocer a Dios, es llegar a Dios. No sé cuál sea el camino, no sé si voy en una camioneta, no sé si voy caminando, no sé si voy en barco, no sé cómo vayas. No sé, porque cada uno de nosotros lo vivimos de manera diferente. Pero no podemos perder de vista que lo que estamos buscando y el objetivo primordial es encontrarme con ese ser divino, con ese Dios que existe, con esa existencia suprema que me creó, con mi origen. Entonces, en el momento que tú te pierdes, es en ese momento cuando te separas. ¿Por qué? Por desconocimiento. Porque esta palabra apologética nunca la escuchaste, y además de que no la escuchaste, no te atreviste a buscar su significado. No tuviste el valor de buscar más allá, de aprender, de conocer y de demostrar que Dios existe. Porque volvemos a lo mismo. La Iglesia Católica tiene fundamentos. No somos ningunos improvisados. No somos como los hermanos separados que les cuesta mucho trabajo, de verdad, mucho trabajo fundamentar el origen de esas sectas. Les cuesta mucho trabajo y desgraciadamente recurren a las mentiras, hermanos. Bueno, pues ya abordamos lo que es el ateísmo, que es la ausencia de Dios, y ahora vamos a abordar algunos comentarios de nuestras seguidoras. No sin antes, vamos a una pausa y regresando vamos a leer los comentarios de la gente que nos escucha. Muchas gracias, no se vayan. La cizaña y el trigo aparecen al principio tan iguales que pueden confundirse. Los hombres no pueden ver dentro del corazón humano. Si quisieran llevar a cabo la separación, caerían en falsos juicios y arrancarían la cizaña con el buen trigo. Dios ha determinado la hora de la separación.
Y bueno, aquí ya identificamos lo que es el ateísmo, que es esa ausencia de Dios. Recordemos también que nosotros papás necesitamos brindar un testimonio de vida para que ellos, nuestros hijos, vean la grandeza de esta doctrina tan grande, tan nutrida que tenemos, ¿no? También nos hemos topado con algunas herejías que nacen en el seno de la iglesia y lastimosamente pues son partidarios de un cristianismo adaptado al ambiente cultural religioso. Y esto lo vemos cuando pues hay padres, por ejemplo, hay uno, no recuerdo cómo se llama, el padre Cotas, ¿no? Es un padre que se dedica a hacer chistes, Adam Cotas, chistes en las homilías, ¿no? Nos topamos con ese tipo de personas que nos confunden en vez de adoctrinarnos. Y que mucha bien. gente piensa que es católico, ya también por ahí hay un comunicado que este sacerdote no es católico, fue católico pero se separó. Así es, Polonia, algo así. Bueno, el caso es que de eso hablaremos en otro momento, pero este tipo de personas que son herejes, que realmente no están llevando en sí lo que es el adoctrinamiento correcto, confunden a las personas y eso te hace arrojarte más a conocer realmente todos estos... todas esas nuevas sectas. Nuevas sectas y nuevas formas, sí. Es. Y lo que debería realmente ser, por ejemplo, en lo que es la liturgia, las oraciones, porque también hay que buscar que nuestro contenido, en cuanto a lo que son los libros, sea contenido realmente católico. Identificar la Biblia, que también es súper importante, checar el imprimatur, checar los sellos de la arquidiócesis, y bueno, nos vamos a encontrar también con un vaciado de contenido estrictamente sobrenatural, que predican renuncia total al mundo. Esto lo vamos a ver con los montanismo y el genoticismo. Todo esto ataca el fundamento espiritual y su carácter religioso. Es algo muy peligroso a lo que nos enfrentamos, porque una vez que tú pierdes el sentido de Dios, pierdes todo. Así es, hermanos. Es importante que entendamos, en razón a lo que acaba de decir mi esposa, que entendamos que Dios debe ser nuestro principio y debe ser, bueno, tiene que ser la causa primera de todo y el fin último. No podemos marchar sin la presencia de Dios. Quien tiene a Dios en su vida, en su familia, en sus proyectos, y lo saben los que nos están escuchando, díganoslo si no, lo tiene todo. Tiene la fuerza, tiene la voluntad, tiene los medios, tiene todo para salir adelante. Y no quiere decir que no se va a tropezar, y no quiere decir que no va a cometer errores, y no quiere decir que es un ser perfecto, no. Simplemente tiene a Dios de su lado y lo está ayudando en todo momento. Y si se cayó, está a un lado con él o lo está cargando. Eso lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo que nuestra fe, esa entrega, esa unión, esa comunicación con nuestro Creador, con nuestro origen, con nuestro Dios, nos está permitiendo fortalecernos. Cuando el hombre escucha con sencillez el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios. La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido por sus obras gracias a la luz natural de la razón humana. Hablando más específicamente, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios para nosotros los católicos, y Cristo se hizo hombre. Cristo vivió entre nosotros. Cristo era una persona de carne y hueso. Comía, bebía, dormía y trabajaba con sus manos. Esa persona divina es Dios, lo que nos hace todavía mucho más, para algunos fácil de creer en la existencia de Dios y para otros más difícil, porque no logran entender, les causa mucho escándalo en su cabeza que Dios nos haya enviado a su Hijo para redimirnos, para salvarnos, y que haya permitido que entregara su vida por el perdón de nuestros pecados.
¿A dónde vamos, hermanos? Que nos vamos a encontrar con que estas sectas que se han estado separando de la única y verdadera religión, que es la católica, ahora están formando sectas en donde ya el núcleo central o el objetivo final ya no es Dios. Ahora ya te hablan de los caracoles, te hablan de brujería, te hablan de feng shui, te hablan de que si te mantienes en armonía y todo lo que te rodea está en armonía, vas a ser feliz. Y ya no te hablan de una existencia, ya no te hablan de la existencia de Dios, quieren que te olvides de Él. ¿A dónde vas a caer? ¿A dónde te van a llevar? A lo mejor de momento vas a experimentar que si todo está en armonía y tú estás en ese momento dispuesto a estar en sintonía con esa armonía, pues te vas a sentir bien. Pero en algún momento, la armonía que te rodea, que es externa, te va a causar un detrimento, te va a desestabilizar. ¿Y hacia dónde vas a ir? ¿Hacia dónde vas a buscar? Vas a buscar en tu interior y te vas a dar cuenta con que necesitas unirte a tu Creador. A nosotros los católicos nos es muy fácil identificar este tipo de argumentos que ellos ocupan para favorecerse a sí mismos, porque nuestra fe, nuestra religión, que es única y verdadera, encontramos que tu paz la puedes obtener mediante la oración. Tu paz, tu estabilidad, tu felicidad, la puedes obtener invocando al Espíritu Santo. En todos y cada uno de los momentos de tu vida puedes experimentar esa misericordia de Dios. Es lo que platicábamos en temas anteriores en este programa Edificados y en los muchos otros contenidos que tenemos aquí en Radio San Juan Diego. Es darte cuenta de esa misericordia de Dios, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Acércate, instrúyete, conoce, vive, experimenta. No esperemos a que llegue una experiencia que nos obligue a arrojarnos a los brazos de Dios, que pues hay gente que sí nos ha tocado acercarnos de esa manera y hay otras que pudiendo instruir a sus hijos desde pequeños les puede evitar muchos tropiezos, ¿no? Vamos a retomar un poco lo que es la apologética, desde que tiene que cambiar esa visión, ¿no? Adaptarse a nuestros tiempos para poder defender cada vez mejor nuestra fe. Los obispos de América Latina y el Caribe nos invitan a realizar una apologética renovada. Hoy es necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la Iglesia como explicación de la fe. La apologética no tiene que ser negativa o meramente defensiva. Implica más bien la capacidad de decir lo que está en nuestras mentes y en nuestros corazones de forma clara y convincente, y esto lo logramos mediante nuestro propio ejemplo. Y como dice San Pablo, haciendo la verdad en la caridad. Los discípulos y misioneros de Cristo hoy necesitan más que nunca una apologética renovada para que todos puedan tener vida en Él. Esto recae meramente en las personas que estamos un poco más allegadas a nuestras iglesias, ¿no? Esas personas que tenemos alguna comisión, por ejemplo, yo que participo en la Pastoral de la Comunicación, necesitamos comunicar realmente lo que es Dios, ¿no? Con tu mismo ejemplo. Y una vez que tú puedes comunicarlo con tu familia, te va a ser más sencillo poderlo compartir con los demás. Así es. Y la apologética no nos va a dejar ninguna duda, porque la apologética está precisamente destinada a descubrir y a comprobar la existencia de Dios. Hablando específicamente de, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, pues bueno, en Él se cumplen muchas profecías, en Él se cumplen la misión del Antiguo Testamento, en donde decía que el Mesías en persona divina iba a ser Dios encarnado. Y por eso es que Jesucristo habita entre nosotros, se hace hombre y nos salva. Es precisamente la apologética la que nos permite darnos cuenta de esta pues divinidad, de esta certeza de la existencia de Dios. El Mesías en persona divina
por su propia afirmación, Él lo dice, soy el Hijo de Dios, Él nos lo demuestra. Que no te quepa duda. Así es. Entonces, el día de hoy estamos invitados a darnos cuenta realmente de la verdad y de la certeza que tenemos de ser católicos y de pertenecer a la única y verdadera iglesia, que es la católica. Y pues bueno, nos damos cuenta también en esta sociedad en la que estamos viviendo, que pues hay mucha gente, incluso dentro de algunos grupos políticos o de algunos cúpulas de economía, de gente que maneja la economía del país o del mundo, interesada en acabar con nuestra fe, en decirnos Dios no existe, no seas tonto, no pienses en Él y dedícate a otras cosas. Y entonces nos mandan información a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, información falsa, información desvirtuada, nos confunden con la finalidad de que te entretengas en situaciones que no tendrían que entretenerte, que tu mente piense situaciones que nunca existieron y que finalmente a lo mejor alguien las escribió, incluso hasta drogado, porque de verdad hay muchas teorías que nos hablan sobre el origen, que dices, bueno, ¿y a quién se le ocurrió eso? Solamente una persona que estaba pues fuera de su órbita. Sabrá Dios qué pensaba en ese momento, pero yo me topé con un documental de una página de información certificada que dice que en la teoría de Darwin se atrevieron a mezclar los huesos de algunos primates con los huesos humanos, ¿no? Y ahí por completo cayó la teoría de Darwin en cuanto a la evolución humana. O sea, son cosas así bien fuertes con las que tú puedes encontrar, y que si tú no te tomas el tiempo de realmente capacitarte en cosas que necesitas para poder seguir con esa vida en paz, con esa certeza de buscar tu salvación, de cambiar tu vida, pues obviamente no lo vas a lograr si no te tomas esos 5 minutitos, así como te tomas esos 5 minutitos para escuchar a tu hermano que te toca la puerta para hablarte de una palabra distinta a tu Biblia, pues tómate 5 minutos para instruirte, ¿no? Sobre todo en el catecismo de la Iglesia Católica, que hay muchísimos numerales que nos demuestran la divinidad de nuestro Señor. Así es, y seamos congruentes incluso entre lo que decimos y lo que hacemos, porque hay mucha gente que dice, es que yo soy creyente de Dios, pero no creo en mis hermanos, no creo en la iglesia, no creo en el Papa. Y hay quien dice, es que yo creo en la iglesia, pero no creo en el sacerdote. Y, o sea, debemos ser congruentes, hermanos. Creer en Dios es creer en su iglesia. Llegar a esa madurez. Me decía el padre Didier, no seas niña en la fe. Así es, debemos respetar y debemos madurar. Así como nos vamos desarrollando como seres humanos, tenemos también que desarrollar nuestra fe. Tenemos que fortalecernos, tenemos que crecer, tenemos que madurar y no ser infantiles en todo momento. Es de verdad impresionante encontrarse con gente adulta mayor en razón a su edad, a los años que tienen, que te hable o que te diga, es que Dios no existe, es que yo nunca lo vi, es que nunca me lo presentaron. De verdad es una tontería. A Dios lo podemos ver a través de toda su creación, a través de tanta y tanta perfección que hay en su creación, y que la ciencia y que las nuevas fuentes de esta ciencia no han podido explicar, y por supuesto que ni siquiera pueden replicar. Bueno, pues nos quedan 5 minutos y queremos compartir con ustedes nuestros consejos básicos para que ustedes puedan defenderse frente a estos argumentos de los hermanos separados. El consejo práctico en todo momento va a ser: conserva tu fe. Cuando tú conserves tu fe vas a ser capaz de enfrentarte contra personas, porque hay muchos fanáticos que fuera de construir, de edificar algo en cuanto a la religión, lo que hacen es destruirla, ¿no? Entonces,
Vamos a hablar de esto en un momento más. Vamos a una breve pausa. Muchas gracias a todos por el tiempo que se toma para estar con nosotros. Voy a permitirme leer los comentarios que nos hacen en la cajita de comentarios. Dice Pati Bao, buenos días a todos. Lo extraño mucho, ya no recibo las notificaciones para el Santo Rosario. Pati Bao, hablando específicamente de ese tema, ya mi esposa se está encargando de ver cuál es la situación que prevalece ahí. ¿Por qué no nos puedes seguir escuchando? Vamos a ponernos en comunicación contigo a través de las plataformas de Facebook para ver cómo te podemos apoyar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pati Bao. De verdad, y ya lo dice Betty Limón, te extrañamos. Claro que sí, nosotros también te extrañamos. Hemos seguido haciendo oración por ti, por tu familia. Que Dios te bendiga, Pati Bao. Gracias, Betty Limón, por estar con nosotros. Claudia Alcántara, muchas gracias por estar de este lado con nosotros, Claudia Alcántara. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Natividad Valdés, madrina, muchas gracias por estar de este lado con nosotros. Que Dios la bendiga. Pati Bao, bueno, ahorita resolvemos tu tema. Maritza Martínez dice, buenos días, gracias por sus enseñanzas. Muchas gracias a ustedes. Nos comentan que hay algunas fallas en el audio. Bueno, les recuerdo que cuando hacemos programas en vivo y como dependemos del internet, pues muchas veces la señal del internet es intermitente y por eso es que nos dejan de escuchar. Pero les pedimos mucha comprensión, por favor. Si no nos pueden estar viendo en vivo, también nos pueden encontrar en YouTube. Ahí estamos. Hay un comentario. Chuy Cruz dice, buen día, hermanos en Cristo. Es muy importante conocer nuestra iglesia, que es la fundada por Jesucristo, a la que pertenecemos como católicos. Está en nosotros el defender nuestra fe de las sectas. Es por eso que debemos de acercarnos a nuestra parroquia, asistir a misa a diario o por lo menos los domingos sin falta, y buscar a Dios y reencontrarnos con Él en la palabra de Dios. Debemos de leer nuestra Biblia, que sea católica, y pedir al Espíritu Santo discernimiento para reconocer las cosas de Dios. Bendiciones. Muchas gracias, Chuy Cruz. Es muy atinado lo que nos estás comentando. Efectivamente, muchos de nosotros, católicos, nos hemos encontrado con que tenemos en casa infinidad de Biblias, pero ni siquiera sabemos distinguir entre si es una Biblia católica o una Biblia protestante. Recordemos que hay maneras para reconocer esta situación. Entonces, sí es bien importante lo que dice Chuy Cruz. También es importante que para que mantengamos esta fortaleza en nuestra fe, pues estemos participando activamente de las obligaciones que tenemos como cristianos católicos. Y una de ellas, y fundamental, pues es asistir a misa, es acercarnos al sacramento de la reconciliación, es buscar la manera. Si no eres candidato al sacramento de la reconciliación, hay muchas maneras. Ya lo hablábamos en algún programa. Obras de misericordia. Sí. Hay muchas situaciones que nos ayudan a mantenernos en este contacto, en esta comunicación, este canal abierto de comunicación que tenemos hacia el cielo, hacia nuestro Creador, hacia esta persona que nos dio el origen. Y como lo dice Chuy Cruz, efectivamente es una religión, estamos en la religión católica que fundó Cristo y que hay fundamentos. No podemos hablar de una religión
al aire o al vapor o superficial, no. Tenemos fundamentos, hermanos, y es con eso, con lo que queremos que se queden el día de hoy. La apologética va a ser esa herramienta que nos va a ayudar a defender nuestra fe, a conocer nuestra fe, a madurar en nuestra fe y a defender nuestra religión católica, porque si no lo hacemos nosotros, nadie va a venir a hacer esta defensa en nombre nuestro, hermanos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes al interior de nuestra familia, al interior de nuestras familias, directas o indirectamente, en grado colateral, lateral, etcétera, como sea, debemos estar atentos a ayudar, a mantener esa fe viva, a hablarle a nuestros hijos de la apologética, a que conozcan efectivamente, pero que en todo momento guarden ellos esta pureza, esta humildad a la que Dios nos exhorta, esta humildad para que nos mantengamos humildes y esclavos de esa palabra de Dios. Porque si perdemos la humildad, si nos gana la arrogancia, si nos gana la envidia, si nos gana el egoísmo, no lo vamos a poder hacer, hermanos. No vamos a poder llegar a conocer verdaderamente nuestra religión. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido criticados porque es que ustedes los católicos se la pasan rezando y creen que con eso resuelven todo? No, hermanos, la oración es precisamente ese canal que nos acerca y nos ayuda a tener la intercesión de nuestra Madre Santísima María, a pedir la intercesión de nuestro Padre Dios, para que nos ayude en esta lucha que a diario nos estamos enfrentando. La vida es hermosa, la vida es hermosa en todo sentido si nos mantiene agradecidos con nuestro Dios, agradecidos con nuestro Creador. En todo momento, hermanos, debemos de mantenernos fuertes. Es importante que tú como padre, que tú como madre, que tú como hijo, que por accidente o por error estás escuchando o estás viendo este programa y a lo mejor te resulta un poco incrédulo, investiga, conoce, acércate a los grupos parroquiales. Hoy en día, hermanos, tenemos en nuestra iglesia, en la diócesis de Cuautitlán, tenemos sacerdotes en todas y cada una de las parroquias comprometidos con fortalecer nuestra fe, comprometidos con que tú, cristiano católico, conozcas tu fe desde su origen y la entiendas. Tenemos al Catecismo de la Iglesia Católica que nos da los fundamentos que algunas veces nosotros por nuestra edad a lo mejor no fuimos enseñados, no fuimos instruidos al hacer nuestra primera comunión con el Catecismo de la Iglesia Católica, pero ahora ya tenemos muchas armas, hermanos. Afortunadamente, las encíclicas que el Papa Juan Pablo II, que ahora el Papa Francisco está y los demás papas, sus antecesores, dejaron los consejos pontificios. Así es, hay que leerlos, hermanos, hay que enterarnos. No tienes dinero, no tienes los medios para comprarlos, no te preocupes. Pídele a tu hermano, a tu nieto, a tu nieta, a tu hijo, que te los descargue en el celular. Hoy el día el celular nos ayuda para muchas cosas. Es una herramienta que nos puede abrir o nos puede cegar, de verdad. Pues procuremos usarlo para bien. Hablando específicamente de lo que es el medio digital, tú puedes acceder a todos estos documentos pontificios en la página del Vaticano. Así es. Y está en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. O sea, no hay pretexto para que tú no puedas acercarte a la Biblia. A veces también es importante identificar algunas características específicas de la Santa Biblia, para verificar que no sea protestante, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen es cambiar el sentido de las palabras y ya no expresan lo mismo. Los hermanos protestantes es lo que más comúnmente hacen, se basan o se cuelgan de un texto bíblico para darle un sentido que realmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente nuestro Señor Jesucristo en su momento quiso dar a entendernos, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar este lindo programa, agradecemos una vez más su presencia.
Quiero decir algo antes de... Entonces vamos a tener que la apologética es la ciencia que aplica todo el rigor del raciocinio a las verdades trascendentales de la fe. Todo el rigor del raciocinio, hermanos. No permitamos estar viviendo en la mentira. No permitamos que nos vendan a la religión como un gusto personal. No es así, hermanos. No nos dejemos llevar por esta sociedad dilapidada de valores, dilapidada de amor y dilapidada de fe. Granito de mostaza para esta semana. 1. Cuando un hermano evangélico te invite a orar o a conversar con seriedad sobre la Biblia, naturalmente lo que puedes hacer, siempre y cuando exista un clima de mutuo respeto y claridad, procura no polemizar ni tomar actitudes anticristianas, ¿no? O sea, simplemente un trato de respeto. El segundo es... Conoce tu religión. Conoce, claro. Segundo, cuando no inviten a orar o a estudiar la Biblia, descubre realmente cuál es la intención de este hermano y procura no decirles que no te interesa. Lo que usted quiere es hacer otra cosa o no hablarme de la Biblia, sino arrebatarme mi fe, ¿no? Estas actitudes que tienes que identificar para bloquear esa conversación, que lo único que va a hacer es meterte ideas tontas en la cabeza. Tercero, cuando los mormones te prometan dólares, porque es lo que hacen, viajes o ayudas de cualquier tipo, con tal de que te cambies a su religión, tú procura decir este argumento: con la fe no se juega, no se juega. Número 4, cuando los testigos de Jehová te digan: cuando yo era católico tomaba y le pegaba a mi señora, pero ahora ya no. Entonces en ese momento tú contesta: usted me está dando la razón de que usted no era un verdadero católico. Así es. Número 5, cuando decía un católico: los evangélicos se pasan la mitad de su vida despotricando contra los católicos, como si ellos fueran los únicos justos y perfectos. ¿Por qué en vez de mirar tanto la paja ajena no reflexionan un poco sobre la viga de su propio ojo? O sea, a esto, tú católico, primero preocúpate por ti antes de criticar a tu hermano protestante. Y el último, ojalá que con motivo de este final siglo se vayan afinando diferencias, lleguemos a una plena comunión de fe y de doctrina entre todos los seguidores de Cristo. Esto sería maravilloso. O sea, hay que buscar siempre la unidad, esa fraternidad, caminar nosotros como católicos en sinodalidad. Así es, hermanos, nos invita el obispo a vivir en sinodalidad, una palabra también bien bonita y de la cual vamos a tener un tema a través de este programa. Leo un último comentario. Choy Cruz dice: es muy importante saber que si queremos leer un libro de la Biblia en internet debemos checar que sea una versión católica. Saludos a todos, hermanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa Edificados. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana, hora del centro. No sin antes decirles que a través de Radio San Juan Diego tenemos mucho contenido. Hay muchos programas de mucho interés para todos nosotros y que nos ayudan, nos sirven como herramientas para edifican. Así es, para ser verdaderos católicos. Edifican nuestra fe, edifican nuestra iglesia. Los invitamos a que sean parte de Edificados. Muchas gracias. Es un sacramento y que es algo que se respeta. Bueno, pues la vocación es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, por eso es importante aprender a discernir. Señor, sabemos que todo bien viene de ti, y sin tu bendición no puede haber amor, paz y todo tipo de bienestar.